y nos invitaron a los frailes de aquí a bendecir el local. Y fuimos a bendecirlo. Pero en vez de bendecirlo empezamos a reivindicar necesariamente cantidad de cosas que estamos. Os echaron ahí. No, nos echaron, salieron zumbando, unos por una parte y otros por otra, llamándonos de todo. Y bueno, pero había que aprovechar todo, había que aprovechar. Bendecir un edificio de la Caja de Ahorros, cuando estaba todo el barrio pisoteado en todos los aspectos, decirme a mí si eso era factible, eso era una blasfemia. Después los centros comerciales lo mismo, venía lo que dije, venía una camioneta, un individuo de la K y traía ahí unos plátanos, muchos de ellos pasados, con unos precios también pasados, de moda, entonces eran unas reivindicaciones que constantemente exigiendo. Teníamos también la limpieza del barrio, ya os he dicho yo, la charca esta famosa, y las ratas y la suciedad que había. Organizamos también limpieza del barrio, y para eso incluso ayudaba el ayuntamiento, nos dejaba las escobas, eso sí, las escobas sí que nos mandaba escobas y recogedores, eso, y limpiamos el barrio porque era todo. Colegios y guarderías no había nada, no había, había el colegio solamente de Cristo de la Victoria, que ahí era pero no había absolutamente nada. La lucha por conseguir estos centros, daros cuenta que aquí en el barrio hay 2 institutos, hay 3 o 4 colegios, hay uno privado que no fue de simpatía ni mucho menos por parte de aquí, de Montesol. Y todo eso fue a base de la lucha del barrio, ¿eh? No creáis que fue exigiendo, pidiendo, manifestándonos, denunciando. Las guarderías, es verdad que hicieron esta, tenían que hacer en Collas 7, hay un desfase tremendo, pero solamente. Después de las zonas verdes, la crítica que hacíamos constantemente es que aquí decíamos, las autoridades planifican las zonas verdes y nos meten los tiestos. Y estos deben de creer que son también zonas verdes, porque dicen que hay tantos metros cuadrados de zonas verdes y no había nada de nada, porque nos habían construido viviendas por una parte y por otra. Y entonces dijimos, mira, no vamos a discutir estas cosas. Aquí lo que hay que pedir es la BUZ. Y entonces nació el eslogan ese, la BUZ enosa. Pero ese eslogan iba haciendo ver en el pueblo que eso era nuestro y que por lo tanto no nos lo iban a robar. Y ahí tuvimos luchas tremendas, porque ahí hubo cantidad de cariñinos que venían ahí buscando todo tipo de eso. Incluso el último que tuvimos fue de Cataluña, un empresario de Cataluña que tenía hipotecado la Bouza, bueno, un precontrato de la Bouza por 15 millones y bueno, me llamó a mí, pero además debía ser un pistolero de armas tomar, porque el tío dijo que eso iba a ser para él y que el que se pusiese enfrente le pegaban 2 tiros, pero eso no creéis que era solamente el catalán esto, hubo casos así, de venir y decir que estaban bien. La gran autoridad que tuvimos fue que nadie se vendió, porque hubo mucha gente que quisieron comprar realmente con dinero. Nadie se vendió y éramos fieles necesariamente a un tipo de servicios. Bueno, eso fue la Bouza y es la Bouza enosa, que iban a hacer 700 viviendas en la Bouza sur y la Bouza norte, otras 700 viviendas, y ahora está la Bouza, pues como veis, que es un parque hermosísimo, que necesariamente es una riqueza increíble. Después los centros de socialización no teníamos ninguno. Un chamizo que teníamos ahí en las casas estas del Ministerio de la Vivienda, lo de abajo, donde hay las pintadas esas, que están enfrente de la parroquia, eso era el chamizo que teníamos. Y ahí tenemos que agradecer sin duda alguna al instituto de aquí. El instituto de aquí ha dejado nos ha dejado puerta abierta para cantidad de cosas, para asambleas, para reuniones, porque teníamos solamente el chamizo ese, era lo que teníamos para todo. Y sin embargo, el otro instituto era reacio. ¿Cómo era reacio? Era increíble. Eran increíbles. Además, gente de izquierdas y ahí que gobernando. Bueno, no voy a poneros en mal por ellos. Eso vamos a borrarlo. Bueno, le llamaban los pijos. Pero cuenta. Aquí en el barrio eran los pijos. Los chavales había un conflicto realmente Sí, 4 y el 2. entre la 4 y el 2 increíble. O sea que había que ponerse, sacar muchas veces el pañuelo bandera blanca porque entre los mismos chavales había conflictos realmente
pero se les pedía para alguna cosa, para una aula, para una reunión, porque aquí a lo mejor no había sitio o no tenía... Ah, además, y bueno, los gestos así de cerrarnos totalmente las posibilidades cuando estaban en el barrio, cuando incluso habían tomado muchas, porque el instituto ese nos había tomado muchas zonas verdes, o partes de zonas verdes, y estos tíos, era increíble, sí, pero fue una lucha con todas las asociaciones que hay aquí en el barrio, que intentaron, nunca el barrio ha tomado, cuando se habla de instituto es este. Y al mismo tiempo el barrio mismo está muy agradecido realmente al instituto este. Bueno, pues el centro de socialización, el ambulatorio y el centro sanitario, lo mismo. Aquí en este barrio está un centro sanitario y el ambulatorio. Y fue también a base de pelea. A base de pelea. Primero el ambulatorio y como para hacernos callar, por entonces nos montaron también el centro sanitario. La acción social, sobre todo cara al paro y la droga, ya os he dicho más o menos, que era también otro de los compromisos que tuvimos. Y el arreglo de la infraestructura también. Bueno, el arreglo de la infraestructura es para que también, porque tiene repercusiones, no sé si un día os va a saltar también aquí las tuberías. Sí, porque pusieron tuberías de PVC, estas de 60 y de 80, cuando claro, tenía que ser más. ¿No ves que ahora cada poco salta el agua por una parte y por una calle y eso? Es que las tuberías son muy pequeñas, son malas, y por lo tanto ahora no soportan ni muchísimo menos, y con la presión del agua pues nos saltan cosas que vamos a tener que hacer una movida. Yo recuerdo, vino una empresa de Madrid para hacer un análisis de la infraestructura de abajo, y me dijo a mí, yo eso lo he visto porque lo he visto, y me decía exactamente, mira, esto corre el riesgo de que mine un edificio. Porque el agua no corría por las tuberías, sino corría por la tierra. Por la tierra. Ah. Exactamente, esto por el... Bueno, pues fue otra de las peleas tremendas que tuvimos para... Después había unos objetivos de medio y largo plazo. Yo no sé si os estoy aburriendo, pero... Para nada. Estamos en el tiempo del franquismo y por lo tanto también había una lucha a conseguir la democracia. Al menos la democracia formal. Pero en el interior nuestro y en el interior del barrio... lo que estaba era constantemente aspirando a una democracia real, democracia en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la participación política, eso sí que latía constantemente en el barrio, y sobre todo había núcleos de gente que sí que estaba. Después construir una conciencia subjetiva, era de los objetivos a medio y a largo plazo que teníamos como objetivos, conciencia crítica y coordinada entre todas las acciones. Tratamos después ya veremos un poco las comisiones que estaban existiendo y cómo estábamos coordinados, a pesar de que eran comisiones a lo mejor distintas de objetivo, pero estábamos coordinados nosotros. Y con un sentido crítico. Y yo me maravillaba de ver de gente cómo cuando asimilaban perfectamente una propuesta y una reivindicación, cómo se defendían y con qué lenguaje y qué discurso tenían. Era increíble. Yo decía, uy, si este parece un catedrático, el tío. Claro, yo le conocía de origen y verle como... Porque solían hablar ellos siempre. Nosotros íbamos en la retaguardia. Es más, que algunas veces confundían quién era el fraile o quién era... Y me echaban a lo mejor, tú eres el cura, ¿no? No sabían. Solíamos estar siempre, pero no... Sobre todo cuando había que presentarnos ante un individuo que era duro de pelar y con unas estrategias especiales. Después vivir el valor de la solidaridad y la comunicación de bienes y de experiencias. Los diálogos eran diálogos muchas veces de experiencias entre ellos. ¿Te fijaste? Y hablaban diariamente y se encontraban en la plaza y hablaban y se reían de una cosa y de otra. Incluso participaban también de los fracasos. Cuando a lo mejor teníamos fracasos nos solidarizábamos y nos animábamos realmente cara a eso. Después había una autonomía asociativa. Las diferentes asociaciones que vamos a ver después tenían su propia autonomía, tenían su propia personalidad y nadie caciqueaba ya. Pero las decisiones, por ejemplo, que eran comunes a los problemas comunes, las teníamos en asamblea.
eran asambleas. La política de barrio es otro aspecto que también era importante. No era, cada uno podía tener la ideología que le diese la gana, pero era política de barrio, no partidista. Aquí no consentíamos en absoluto que se impusiese primero porque era un barrio y eran unos vecinos que cada uno tenía su ideología y eso podía ser una fuente de conflicto o de alejamiento totalmente de la realidad. Entonces se hacía política de barrio y no partidista. Eso ya por supuesto. Y si venía alguien a tratar de imponer criterios, tratando de imponer necesariamente intereses políticos por encima de los intereses del barrio, no consentimos. Después había una conciencia tremenda ecológica y nacieron incluso grupos de ecologistas de aquí y feministas. Todo el movimiento feminista de aquí, la Asociación Mujeres de Torna, ha generado realmente, ha profundizado en el movimiento feminista y además era tremendo porque había una psicosis ya de machismo, porque el momento que cualquier persona, un hombre dijese una cosa así o un chiste o no sé cuánto, le iban a la chepa pero inmediatamente. Y alguno tuvo que salir de marcha de culo atrás, pero de determinadas reuniones porque era... Pero bueno, es anecdótico, pero sin embargo iban creando cada vez más conciencia como mujer y dando cuenta sobre todo de los problemas que estaban existiendo y buscando alternativas a la realidad realmente que estaban buscando aquí las mujeres. Después había una preocupación preferente también por los sectores más desfavorecidos. Vuelvo a repetir que la droga, yo lo digo porque con sentimiento, porque en mis brazos murió algún drogadicto, por una sobredosis, y eso es tremendo, eso te deja grabado para toda la vida. Y tratamos de hacer todas esas cosas. Y después la droga aquí se solucionó a base de muertes, yo he visto morir a muchos, y no tanto de aquí, la droga estaba sobre todo más en la otra parte, en el Rocío era... Pero he visto morir a mucha gente y por lo tanto, y la cárcel, fueron las dos soluciones realmente de aquí. Hay que agradecer también aquí que aquí Sanse hicimos una semana sobre la droga y Sanse que debe tener mucha mano izquierda con los poderes políticos, pues trajo a personajes aquí interesantes y hubo una movida por parte del instituto, implicada también el instituto y el barrio realmente en el tema de la droga. Bueno, ¿Era San Severiano? Sí, después, bueno, la droga, vuelvo a repetir, se solucionó por la muerte y la cárcel. Hicimos una plataforma de una socioterapia para la cárcel, estuvimos en la cárcel, nos echaron, porque no nos aguantan ni en la cárcel, y nos echaron villanamente. ¿Por qué? Porque fuimos primero, y los objetivos era ayudar a la familia de los presos y a los propios presos. A los presos íbamos allá todos los jueves y estábamos hora y media, 2 horas con ellos. Mirábamos las posibilidades de los abogados, besos y abrazos y recuerdos de las novias, de los novios, y después llevamos unas dinámicas que eran muy interesantes, hasta el punto de que, bueno, eran presos que llevaban 20, 25 años y 30 años en la cárcel. Jesús, madre mía. Es tremendo. La cárcel es bueno, el juez de prisiones ya me decía a mí, Emilio, dile a la Gallizo esa, la Gallizo es la directora general de la cárcel, que no diga mentiras ni diga tonterías. La cárcel es una universidad de todo, absolutamente de todo. Y eso no soluciona ni muchísimo menos la situación, a pesar de que están diciendo que la finalidad de la cárcel es... La rehabilitación. Entonces la pena fue eso, que iban allá. Después aceptábamos con nosotros, vivía aquí con gente que no tenía ni familia o la familia no quería nada con él, y entonces para poder tener permiso y de salida lo asumíamos nosotros y estaba aquí con nosotros. Bueno, pero también nos hundieron a la miseria y hay una dama de hierro que estábamos acostumbrados a tratar con
con súbditos que con ciudadanos, pues no sé. Pero el problema mayor de ahí que nos echaron fue el grupo de la cárcel estaba perfectamente controlado por nosotros y por ellos, porque había muchas peticiones a entrar, porque era muy apetecido por los internos pero ellos eran los que decían quién entraba y quién no entraba porque conocían el mercado. Entonces decía, este es un chivato, este no, este nada, este no, este tal. Y por lo tanto la cárcel, como es tan totalitaria la situación, no pueden consentir que un grupo, además peligrosísimo para ellos, pero había líderes, verdaderos líderes, y son verdaderos líderes, con una riqueza increíble, estuviesen 2 horas o 2 horas y media sin el control de eso. No puede. Bueno, pero eso son un chascarrillo que os digo para que miréis la lama. Y por cierto, las mujeres eso es otra de las cosas que no sé el movimiento feminista que hace, las mujeres, porque hay solamente un módulo para mujeres y ahí meten de todo. Y los otros módulos que son de varones, me parece que son 15 o 16 módulos que hay, pues 15 son para varones y seleccionan drogadictos, peligrosos, normal, loco. En el módulo de la mujer meten de todo. De todo junto ya. Eso, hay tema ahí para otro... Para otra charla. Eso es increíble. Bueno, pues al margen de eso. Bueno, y después entonces vamos a entrar un poco en los ejes de la fuerza de nuestra animación. Sin duda alguna la parroquia fue la fuerza. Todo, absolutamente todo lo que salió de asociaciones, de movimientos y de eso, salió de ahí. Y voy a deciros por qué. Simplemente nosotros, los dominicos, era después del Vaticano II, era después de Puebla y de Medellín, en Latinoamérica, había nacido la Teología de la Liberación, las comunidades populares, y entonces nosotros veníamos ya con esa idea de implantar aquí la comunidad. Y las comunidades que hay son comunidades populares, de base. El objetivo fundamental es el pueblo, son los sectores más débiles, y por lo tanto, al llegar aquí, entonces empezamos a construir, a animar, todo esto que estábamos diciendo, pues éramos un poco la eminencia gris de animadores realmente del barrio en todos los aspectos. Hasta el punto de que todo, ahora, después a lo mejor voy a deciros más o menos las opciones que hay aquí, pero todas, absolutamente, incluso lo de fútbol. El de fútbol, hicimos el programa de los equipos de fútbol del Cristo de la Victoria que hay, pues fueron todos, absolutamente todos nacidos aquí. Nació primero, bueno, después ya lo veremos. Después, por lo tanto, la reflexión que hacemos es de la Teología de la Liberación. Teología de la Liberación, ya sabéis que generalmente es a partir de los análisis de la realidad, entonces nosotros enfocamos era el nacimiento también de la opción por el pueblo. Las celebraciones que hacemos y que se hacían aquí eran muy festivas y partiendo de la realidad que se estaba viviendo. El otro día tuvimos la muerte y la vida de Enrique, sí, y fue impresionante. Fue impresionante. ¿Por qué? Porque se parte de la realidad. Agnósticos, ateos que venían también ahí, quedaron, incluso los propios hijos que no son creyentes, ¿Por qué? Porque se parte de la realidad y se parte de lo que se está viviendo, y los símbolos, los cantos, las lecturas y eso van enfocadas necesariamente ahí, siempre de cara a un compromiso. Y los compromisos eran la solidaridad de los sectores más populares del barrio, y era un poco lo que acredita un poco la personalidad nuestra. Aquí en la parroquia le llaman la parroquia de los rojos, los comunistas y de no sé cuántas cosas más que nos ponen. Es precisamente por todo eso. Era un compromiso serio con el pueblo, y absolutamente toda la animación comunitaria que existió fue partiendo. Después se fueron independizando y eso, pero teniendo su autonomía propia. Hay muchas asociaciones que están aquí está el Movimiento Ciudadano, está la Sociedad de Mujeres Dorna, está el Centro Cultural Rueiro,
pero están los sin techo, ahora están también metidos los indignados. Entonces es toda una... Para que veáis un poco que la parroquia fue un poco el caldo de cultivo de todos. Hasta el punto de que sin todo lo que hay en este barrio, la historia de este barrio, si no se ve desde el prisma de la parroquia, va a ser muy difícil poder explicar muchas cosas. Bueno, pues esto... Después, otra de las animaciones fue el fomento y promoción de la cultura popular galega, y de ahí nació el Centro Cultural Rueiro, que era para promocionar Tengo que deciros que cuando había cualquier tipo de necesidad o de problema, o veíamos la necesidad de crear una cosa más seria, inmediatamente se montaba una asociación, un grupo, y el Centro Cultural Rueiro nació precisamente porque demandaba ya la promoción realmente de la cultura galega. Después era la capacidad asociativa, había una cooperación mutua entre todos y sobre todo era asamblearia, que era muy interesante. Lo de las asambleas era muy interesante. Ahora se cortó la asamblea, pero las asambleas es el instrumento mejor que hay para que el pueblo vaya coincidiendo. Entonces, el otro día vienen aquí algunas veces los partidos políticos y mira que les decimos cosas incluso burradas, pero no son capaces de asimilar muchísimas veces cosas. ¿Qué se va a hacer? Entonces, después hubo una educación y formación permanente. Eso que es una palabra así un poco ya desfasada en el mundo educativo, pero era en todos los aspectos, y sobre todo en la línea de promoción. Había charlas, había cursos, bueno, charlas y eso, y se traían gente de primera categoría, y de aquí han dado muchas charlas realmente en el barrio. Y se creó la escuela de adultos, que se daba alfabetización, cultura básica, estoy usando los términos que se usaban anteriormente, y graduado escolar. Incluso muchos de los gente que estuvieron ahí en el graduado escolar vinieron aquí, terminaron aquí el bachillerato. Bueno, ya la opción preferente de las clases populares y los sectores menos favorecidos, del tercer y cuarto mundo, los parados, los drogadictos, el SIDA, los presos, las mujeres y viejos, los minusválidos, todo esto realmente, sin duda alguna, son preferentes aquí. Eran preferentes. ¿Quiénes dinamizaron, qué instituciones dinamizaron, además de los centros educativos de aquí, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro y los colegios que estaban existiendo? El barrio tenía una serie de actividades propias que sin duda alguna dinamizaron, y entre ellos las asociaciones. La primera que se hizo aquí fue la asociación de vecinos. Esa que está allá se hizo en la parroquia. Lo que ocurre es que hubo conflicto. Antes las mujeres erais comisión de las asociaciones, era una comisión. Entonces nació la Asociación de Mujeres Dorna, y claro, con su independencia propia. Y eso lo vieron muy mal los machistas de la Asociación de Vecinos. Y nosotros defendíamos, claro, por supuesto, la teoría de que tenía que tener una independencia, y entonces se separaron. Y nació entonces lo que se llama ahora el Movimiento Ciudad. Muchísimas veces confunden la Asociación de Vecinos con el Movimiento Ciudad. La Asociación de Vecinos, por desgracia, no terminó más o menos un bar, y muchas veces pues contraproducente incluso para reivindicaciones básicas del barrio, porque se ponía a favor del interesado cuando tenía que ser interesado. Bueno, por lo tanto, y en esa comisión de la Asociación de Vecinos estaba la Comisión de Educación, la Comisión de Sanidad, las comisiones sociales y la Comisión de Nenos. Vosotros reiréis, porque era el público superior, era el mayor número de críos que había aquí. Y por lo tanto los nenos iban muchos a la catequesis y ahí les adoctrinaban, creándoles una conciencia social. Y entonces, no sé si visteis, en los campos de fútbol había antes pintadas dibujos, no sé si lo conocisteis, pero en los campos de fútbol, en los muros, había toda una instalación de los nenos que iban con los educadores, iban y hacían, pues reivindicando la bolsa, reivindicando esto, lo otro, y lo hacían con la mentalidad. Y se consultaba los críos, era un problema, pero se consultaba. Y se trataba de reducir un poco
preguntando un